Bienvenidos a Noches Aterradoras. En el video de hoy les traigo una historia llena de intriga, magia negra y una lucha desesperada por sobrevivir. Imagina ser víctima de la envidia y el odio de las personas que deberían ser tu familia. Mariana lo vivió en carne propia cuando su suegra y cuñadas decidieron utilizar la brujería para destruirla. Pero lo que no esperaban es que ella no solo sobreviviría, sino que devolvería el mal con una fuerza implacable. Acompáñenme a descubrir cómo, en este oscuro relato titulado Cuando la envidia mata, un relato de magia negra y redención. Me llamo Mariana, y aunque siempre he creído en el amor verdadero, nunca imaginé que ese amor me llevaría a las puertas del infierno. Cuando conocí a Juan, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Era un hombre trabajador, bondadoso y, sobre todo, profundamente enamorado de mí. No tardamos en casarnos y comenzamos una vida juntos en la casa familiar que compartía con su madre, doña Carmen, y sus dos hermanas, Antonia y Leticia. Al principio, pensé que el ambiente frío en la casa era simplemente la transición natural de vivir con una nueva familia. Sin embargo, con el tiempo, esa frialdad se convirtió en una marea constante de hostilidad. La actitud de mi suegra y mis cuñadas hacia mí comenzó a cambiar rápidamente. Noté las miradas de desaprobación, los susurros a mis espaldas, los comentarios mordaces disfrazados de preocupación, etc. Un día, mientras lavaba los platos en la cocina, escuché a Antonia hablando en voz baja con Leticia. Ella no es lo que Juan necesita, dijo Antonia, su voz fría como el hielo. No entiendo qué vio en ella. Nosotras podríamos encontrarle a alguien mejor, alguien que lo valore de verdad. Leticia asintió, y sus ojos se oscurecieron al fijarse en mí. Nuestra madre está de acuerdo, y algo tiene que hacerse antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no era bienvenida, pero jamás imaginé que la situación llegaría a tanto. Intenté hablar con Juan, pero él, sin sospechar nada, restó importancia a mis preocupaciones. Solo necesitan tiempo para acostumbrarse a ti, amor, decía, besándome en la frente. Pero mi intuición me decía que era algo más que eso. Poco después empecé a sentirme mal. Lo atribuí al estrés de la nueva vida, pero los síntomas empeoraban. Dolores de cabeza, fatiga extrema, náuseas. Los médicos no encontraban nada anormal y Juan se preocupaba más cada día. No entiendo por qué estás así, Mariana. Siempre has sido tan saludable, decía con preocupación reflejada en sus ojos. Pero yo sabía que algo andaba mal, algo que no se podía explicar con la ciencia. Mis sospechas crecieron cuando una noche, al pasar por el cuarto de doña Carmen, escuché su voz rezando en una lengua que no comprendía, un murmullo bajo y sombrío que hizo que se me erizara la piel. No podía negar la evidencia. Estaban utilizando magia negra en mi contra. La enfermedad que me aquejaba parecía devorarme por dentro. Mis días se habían convertido en una rutina de dolor y debilidad, y las noches eran interminables, llenas de insomnio y pesadillas. La casa se había convertido en una prisión. Cada rincón parecía susurrar, y los rostros de mi suegra y mis cuñadas eran como máscaras de maldad disfrazadas de preocupación. Aunque trataba de ignorar sus miradas y comentarios, el peso de su hostilidad era terrible. Comencé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Los cuchicheos que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación, las miradas furtivas entre mis cuñadas, la forma en que doña Carmen evitaba mirarme directamente a los ojos. Pero lo que más me inquietaba
Eran los objetos extraños que aparecían en la recámara que compartía con Juan. Encontré figuras talladas en madera escondidas en los rincones, dibujos hechos con tiza debajo de mi cama y pequeños montículos de tierra en el jardín, justo donde solía caminar. Estos descubrimientos hicieron que el miedo se asentara profundamente en mi corazón. Fue un día lluvioso cuando descubrí algo que confirmó mis peores temores. Mientras limpiaba la habitación, encontré un pequeño saquito de tela escondido en la almohada que yo usaba. Estaba lleno de hierbas secas, plumas negras y huesos diminutos que no reconocí. El simple contacto con aquel objeto me provocó un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. Sentí un impulso irresistible de deshacerme de él, pero una voz en mi cabeza me dijo que lo guardara, que necesitaba entender qué estaba ocurriendo antes de actuar. Esa misma noche esperé a que Juan saliera con sus amigos y entonces salí de la casa con el saquito en la mano. No sabía a dónde ir, pero mis pies parecían moverse por su cuenta. Me dirigí al borde del pueblo, donde una anciana vivía en soledad. La gente hablaba de ella con respeto y un poco de temor, diciendo que tenía conocimientos de brujería y poderes. Aunque había oído esos rumores, nunca pensé que algún día necesitaría de sus servicios, pero allí estaba yo, en su puerta, temblando de frío y miedo. La anciana me recibió como si me hubiera estado esperando. Su pequeña cabaña olía a hierbas y a humo, y estaba llena de amuletos y objetos extraños. Ella tomó el saquito de mis manos sin decir una palabra. Lo abrió y lo examinó detenidamente. «Esto es obra de magia negra», dijo finalmente, su voz llena de gravedad. «Alguien cercano a ti está tratando de hacerte daño, de arrebatarte la vida poco a poco». Mi corazón se hundió. Sabía quiénes eran esos alguien, pero escuchar esas palabras hizo que el terror se volviera real, tangible. «¿Qué puedo hacer?», pregunté, desesperada. No podía soportar la idea de que ellas ganaran, de que Juan quedara atrapado en su red de maldad. La anciana me miró con compasión. «No será fácil, niña, pero puedes protegerte. Debes ser fuerte y cuidadosa. Ellas son poderosas, pero tú también lo eres. Te enseñaré a protegerte y a devolver el mal que te han enviado». Durante semanas visité a la anciana en secreto. Me dio amuletos de protección. Tenía que hacer rituales que revertían la energía negativa y a mantener mi espíritu fuerte frente a los ataques. Cada vez que volvía a casa, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que estaba luchando contra algo más grande que yo, algo que podría destruirme si cometía un solo error. Mientras tanto, en la casa, la situación se volvía cada vez más tensa. Doña Carmen y mis cuñadas parecían frustradas, como si esperaran que algo sucediera, pero no podían entender por qué no se materializaba. Mis síntomas comenzaron a mejorar, y aunque aún me sentía débil, podía notar que el poder de su brujería estaba disminuyendo. Esto no pasó desapercibido para ellas. Un día, mientras desayunábamos, doña Carmen me observó detenidamente. «Mariana, pareces más fuerte», comentó, su voz impregnada de sospecha. «Es raro, con lo enferma que has estado». «Sí», respondí, esforzándome por sonar casual. «Creo que finalmente estoy mejorando. Tal vez fue solo una gripe persistente». Antonia y Leticia intercambiaron miradas. Podía sentir su ansiedad creciendo y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran algo más. Mis encuentros con la anciana continuaron, pero con cada visita ella se volvía más seria, más preocupada. «Ellas no se rendirán, Mariana», me advirtió un día mientras me entregaba un nuevo amuleto de protección. «La envidia y el odio que sienten son como un veneno que se ha arraigado en sus almas.
Tienes que estar preparada para lo que venga. Y así lo hice. En la casa, mis cuñadas comenzaron a actuar con más desesperación. Empezaron a visitar a un hombre que vivía en las afueras del pueblo, conocido por su habilidad para hacer trabajos a quienes se lo pidieran. No podía seguirlas, pero sabía que estaban buscando algo más fuerte, algo que pudiera romper las defensas que había construido. Una noche, escuché un ruido extraño en la cocina. Bajé en silencio, mi corazón latiendo con fuerza, y me encontré a Leticia recitando un conjuro en voz baja, mientras vertía algo en una olla que estaba al fuego. Al verme, se sobresaltó, pero rápidamente recuperó la compostura. «Solo estoy preparando un remedio para mamá», dijo con una sonrisa forzada. No le creí, pero no dije nada. Sabía que cualquier confrontación directa podría ser peligrosa. En cambio, volví a mi habitación y realicé un ritual de protección alrededor de la cama, asegurándome de que Juan también estuviera dentro del círculo de seguridad que había creado. Esa noche, los sueños que tuve fueron extraños y perturbadores, llenos de sombras que intentaban invadir nuestro espacio, pero siempre eran rechazadas por una luz cálida y protectora. Los días siguientes fueron un verdadero campo de batalla, aunque todo ocurría en silencio, en las sombras. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada palabra que pronunciaba era con cuidado. Mis cuñadas intensificaron sus esfuerzos y la tensión en la casa era tan densa que a veces me costaba respirar. Sabía que estaban cerca de romperse, que su fracaso las estaba enloqueciendo. Finalmente, llegó el día en que la situación explotó. Antonia, la mayor, cayó enferma de repente. Sus síntomas eran exactamente los mismos que yo había experimentado meses antes. Al principio intentaron ocultarlo, pero no pudieron negar la realidad por mucho tiempo. Tuvo que ser llevada al hospital donde falleció. Juan estaba devastado. No entendía cómo su hermana había enfermado tan repentinamente, pero yo sabía que era el efecto de sus propios actos, regresando a ella. Leticia comenzó a mostrar signos de deterioro poco después. Su mente, antes afilada y astuta, empezó a fragmentarse. Hablaba sola, murmuraba cosas incoherentes y su comportamiento se volvió errático. Fue llevada a un hospital psiquiátrico. La vi desmoronarse y aunque una parte de mí se sintió satisfecha por la justicia que se estaba cumpliendo, otra parte se llenó de tristeza. Todo esto podría haberse evitado si el odio no las hubiera dominado. Con Antonia y Leticia fuera de juego, la fuerza de doña Carmen parecía menguar también. La vi envejecer ante mis ojos, como si los años la hubieran alcanzado de repente. Sus intentos de controlar la situación se volvieron cada vez más desesperados. Comenzó a buscar respuestas en cualquier lugar, visitando a curanderos, santeros y a cualquiera que le prometiera una solución, pero nada funcionaba. Su poder se estaba desvaneciendo y lo sabía. Una noche, la confrontación que había estado temiendo finalmente ocurrió. Doña Carmen me llamó a la sala después de la cena. Sus ojos, una vez llenos de fuego, ahora estaban apagados, pero aún quedaba algo de la vieja fuerza en su voz. «Sé lo que has estado haciendo», me dijo sin rodeos, «y sé que no es solo suerte lo que te mantiene viva». No respondí de inmediato. Sabía que cualquier palabra que pronunciara podría desencadenar una reacción violenta. Finalmente, hablé con calma. «Solo estoy protegiéndome, doña Carmen. Nunca quise que las cosas llegaran a esto». «¿Protegiéndote?», replicó, su voz temblando de rabia contenida. «Has destruido a mis hijas, Maldita seas, Mariana, maldita seas». Sabía que sus palabras no eran solo un insulto,
sino que eran un intento de invocar una maldición. Sentí una oleada de energía negativa intentar envolverse a mi alrededor, pero me aferré a la protección que la anciana me había dado. Respiré hondo, manteniendo la calma mientras esa energía se disolvía en el aire, incapaz de tocarme. Doña Carmen, no he destruido a nadie, respondí con firmeza, aunque mi corazón latía con fuerza. Fueron sus propias acciones las que les hicieron daño. Yo solo me defendí. ¡Mentira!, gritó, su voz desgarradora resonando en la sala vacía. Todo esto es culpa tuya. Eres una bruja igual que ellas. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero no retrocedí. En ese momento entendí que ella nunca podría ver más allá de su odio. Nunca aceptaría que el mal que me habían deseado había vuelto a ellas. Doña Carmen cayó al suelo de rodillas, llorando desconsoladamente, pero no era el llanto de una madre preocupada, era el llanto de alguien que había perdido el control sobre su vida, sobre su poder. La imagen de esa mujer, tan fuerte y dominante, reducida a una figura patética, me dejó con una sensación de vacío. Había esperado sentir alivio o incluso una especie de victoria, pero en su lugar solo sentí tristeza por lo que todas habíamos perdido en este oscuro juego. Esa misma noche, doña Carmen sufrió un derrame cerebral. La encontró Juan inconsciente en la sala, y aunque sobrevivió, quedó paralizada del lado derecho y perdió la capacidad de hablar. Su orgullo, su poder, todo había desaparecido en un instante. Ahora era una mujer rota, atrapada en un cuerpo que ya no le respondía. Juan y yo la cuidamos lo mejor que pudimos, pero la relación entre nosotros se había vuelto fría, distante. Sabía que, en el fondo, él sospechaba que algo extraño había ocurrido, pero nunca lo expresó abiertamente. Con Antonia y Leticia, fuera del cuadro, y doña Carmen reducida a una sombra de lo que fue, la casa se volvió más tranquila, pero también más sombría. Juan y yo seguíamos juntos, pero había una barrera entre nosotros que parecía imposible de romper. Aunque nunca me culpó directamente por lo que les ocurrió a sus hermanas y a su madre, podía sentir la duda en sus ojos, la pregunta sin respuesta que nunca se atrevió a hacerme. Me dediqué a cuidar de doña Carmen, una tarea que al principio hice por obligación, pero que con el tiempo se transformó en algo más. Verla tan vulnerable, tan dependiente de mí, me hizo cuestionar muchas cosas. ¿Qué ganaba realmente con su sufrimiento? ¿Era esto lo que había buscado al devolver el mal que me hicieron? Mientras la alimentaba y la ayudaba a vestirse, empecé a sentir una especie de compasión, no por la mujer que me había querido destruir, sino por el ser humano que ahora estaba tan indefenso como un niño. Mis visitas a la anciana continuaron, aunque con menos frecuencia. Un día le conté cómo me sentía, cómo el odio y el deseo de venganza parecían haberse disipado, dejando solo un vacío. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé, simplemente me dijo: el ciclo de la envidia y el odio solo puede romperse con el perdón, Mariana. Has sobrevivido y has devuelto lo que te hicieron, pero la verdadera victoria está en dejar ir todo lo que te ata a ese dolor. Esas palabras resonaron en mi mente durante semanas. Sabía que tenía razón, pero no era fácil soltar todo lo que había acumulado en esos años. Sin embargo, poco a poco, empecé a hacerlo. Empecé a hablar con Juan sobre todo lo que había pasado, sobre lo que había sentido. Al principio, nuestras conversaciones fueron tensas y llenas de lágrimas, pero con el tiempo comenzamos a entendernos mejor, a reconstruir lo que se había roto entre nosotros. Un día, mientras paseábamos por el jardín que había sido escenario de tantos momentos oscuros, Juan se detuvo y me tomó de la mano.
Mariana, no sé si alguna vez podré entender todo lo que pasó, pero sé que te amo y que quiero que sigamos adelante, juntos. Dejemos atrás todo lo malo y empecemos de nuevo. Esas palabras fueron el cierre que necesitaba. Sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros y por primera vez en años respiré libremente. Doña Carmen continuó viviendo con nosotros y aunque nunca volvió a ser la mujer que era, había una paz silenciosa en nuestra convivencia. No sé si ella alguna vez entendió lo que realmente ocurrió, pero me gusta pensar que en su silencio encontró una forma de redención. 5 años después del inicio de esta pesadilla, puedo decir que finalmente estoy en paz. He aprendido que la venganza puede parecer dulce al principio, pero en realidad solo perpetúa el ciclo de dolor y odio. Mi vida con Juan no es perfecta, pero hemos encontrado un camino juntos, uno basado en la verdad y la comprensión. La magia negra que una vez casi me destruye ya no tiene poder sobre mí. Esta experiencia me cambió para siempre, pero también me hizo más fuerte, más sabia. Y aunque doña Carmen sigue con nosotros, su espíritu quebrado ya no la veo como una enemiga, sino como una lección viviente de lo que el odio puede hacer a una persona. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional, pero he encontrado la paz y la redención que tanto anhelaba. Y eso, después de todo lo que he pasado, es suficiente para mí. Y así llegamos al final de este relato oscuro y lleno de misterio. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando lo desconocido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas noches aterradoras. Recuerda que en la oscuridad, la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa. Hasta la próxima y que tengas una noche aterradora.